Capítulo 1. La diferencia entre pensar y reaccionar. La mayoría de las personas cree que piensa, pero en realidad pasa gran parte de su vida reaccionando. Reacciona a palabras, a gestos, a noticias, a emociones internas y a situaciones externas sin detenerse a observar lo que ocurre dentro de sí. Esta forma de vivir no es un defecto individual, sino una condición aprendida. Desde temprana edad, se nos enseña a responder rápido, a opinar de inmediato y a actuar según impulsos emocionales sin cuestionarlos. Reaccionar es responder automáticamente. Pensar, en cambio, implica crear espacio. Un espacio entre lo que sucede y lo que haces con ello. Ese espacio es invisible, pero poderoso. En él se define si una situación te controla o si tú decides cómo manejarla. Las mentes estratégicas entienden que ese intervalo es la fuente del verdadero poder personal. Cuando reaccionas, tus decisiones suelen estar dominadas por emociones momentáneas. Enojo, miedo, orgullo, ansiedad o necesidad de aprobación toman el control. En ese estado, no eliges con claridad, solo respondes para aliviar una tensión interna. El problema no es sentir emociones, sino permitir que ellas decidan por ti sin conciencia. Pensar implica observar antes de actuar. Significa notar la emoción, reconocer el impulso y aún así no obedecerlo de inmediato. Esta capacidad no surge de la inteligencia académica, sino del entrenamiento interno. Las personas que piensan con claridad no son aquellas que sienten menos, sino aquellas que saben qué hacer con lo que sienten. La diferencia entre una vida reactiva y una vida consciente se manifiesta en pequeños momentos cotidianos. Una crítica recibida, una provocación, una oportunidad inesperada o un conflicto. La reacción busca defender, atacar o escapar. El pensamiento busca comprender, evaluar y elegir. Aunque parezca una diferencia mínima, sus consecuencias a largo plazo son enormes. Las personas que viven reaccionando suelen sentirse agotadas. Su energía se dispersa en conflictos innecesarios, decisiones impulsivas y arrepentimientos constantes. En cambio, quienes aprenden a pensar antes de actuar conservan energía, claridad y dirección. No porque eviten los desafíos, sino porque no se desgastan en luchas internas innecesarias. Pensar no significa dudar eternamente ni paralizarse. Significa actuar desde la conciencia, no desde el impulso. Una mente entrenada puede tomar decisiones firmes sin perder calma. Puede decir no sin culpa, avanzar sin prisa y retirarse sin necesidad de justificarse. Uno de los mayores errores es creer que reaccionar rápido es señal de fortaleza. En realidad, muchas reacciones rápidas son señales de falta de control interno. La verdadera fortaleza se manifiesta en la capacidad de no dejarse arrastrar. En poder permanecer en silencio cuando otros se precipitan. En observar cuando otros se apresuran a opinar. La élite mental no se distingue por hablar más ni por imponer su presencia. Se distingue por su capacidad de leer el contexto, entender dinámicas y elegir el momento adecuado para actuar. Esa habilidad nace de la observación, no de la reacción. Cuando aprendes a pensar en lugar de reaccionar, tu percepción del mundo cambia. Dejas de ver enemigos en cada desacuerdo. Dejas de tomar todo como algo personal. Comienzas a comprender que muchas conductas ajenas no hablan de ti, sino del estado interno de quien actúa. Este cambio reduce el conflicto interno. Ya no necesitas demostrar constantemente quién eres. No necesitas defender tu valor ante cada comentario. La seguridad comienza a surgir de la coherencia interna, no de la validación externa. Pensar también implica cuestionar narrativas automáticas. Muchas reacciones se sostienen en historias mentales repetidas. Me están faltando el respeto, esto es injusto, tengo que responder ahora. Cuando observas esas historias sin creerlas de inmediato, recuperas claridad. No todas las interpretaciones son hechos. No toda emoción requiere acción. La práctica de pensar antes de reaccionar comienza con la pausa. Una pausa breve, casi imperceptible. Un momento para respirar, observar y sentir el cuerpo. Esa pausa interrumpe el piloto automático y devuelve el control a la conciencia. Al principio, esta práctica puede sentirse incómoda. La mente está acostumbrada a responder rápido.
El silencio interno puede generar inquietud. Pero con el tiempo, esa pausa se convierte en un refugio. Un lugar desde donde puedes ver con mayor amplitud. Pensar como la élite no significa volverte frío o distante. Significa volverte dueño de tus respuestas. Significa elegir cuándo involucrarte emocionalmente y cuándo no. Significa comprender que no toda batalla merece tu energía. Este tipo de pensamiento crea una ventaja silenciosa. Mientras otros reaccionan desde el impulso, tú observas desde la claridad. Mientras otros se desgastan justificándose, tú actúas con precisión. Esta ventaja no se anuncia, se percibe. La claridad mental que surge de este enfoque permite tomar mejores decisiones a largo plazo. Decisiones que no se basan en el miedo momentáneo ni en la euforia pasajera, sino en una comprensión más profunda de las consecuencias. Con el tiempo, esta forma de pensar transforma la identidad. Dejas de verte como alguien que responde al mundo y comienzas a verte como alguien que se mueve dentro de él con intención. La vida deja de sentirse como una sucesión de reacciones y comienza a percibirse como un terreno donde puedes elegir tus movimientos. Este es el primer paso para reconfigurar la mente. No aprender más información, sino cambiar la forma en que respondes a la realidad. La diferencia entre pensar y reaccionar no es solo una habilidad mental. Es una forma distinta de vivir. Y cuando comienzas a vivir desde ese espacio de elección consciente, algo fundamental ocurre. Recuperas poder. No el poder de controlar a otros, sino el poder de no ser controlado por impulsos, emociones ni circunstancias externas. Desde ahí comienza el verdadero dominio mental. Capítulo 2. Control interno antes que control externo. Muchas personas persiguen el control externo como si fuera la clave de la seguridad. Intentan controlar personas, resultados, situaciones y opiniones para sentirse en calma. Sin embargo, cuanto más intentan dominar lo que está fuera, más inestabilidad experimentan dentro. La élite mental comprende una verdad fundamental. El único control real y sostenible es el control interno. El control interno no consiste en reprimir emociones ni en volverte insensible. Consiste en desarrollar la capacidad de gobernar tus reacciones, tus impulsos y tu atención. Es la habilidad de mantener claridad incluso cuando el entorno es caótico. Mientras otros se desbordan intentando cambiar lo que no depende de ellos, una mente entrenada se enfoca en lo único que siempre está bajo su dominio, su respuesta. Cuando no existe control interno, cualquier estímulo externo puede convertirse en una amenaza. Una crítica desestabiliza, un rechazo hiere profundamente, una pérdida genera caos emocional. En ese estado, la persona vive a la defensiva, reaccionando para proteger una identidad frágil. El mundo se siente impredecible porque el centro interno no está firme. El control interno crea estabilidad porque no depende de circunstancias favorables. No importa si las cosas salen bien o mal, si otros aprueban o rechazan, si el entorno cambia. Cuando dominas tu mundo interior, mantienes dirección incluso en condiciones adversas. Esa estabilidad es una de las formas más poderosas de libertad. Las personas que desarrollan control interno no buscan imponerse. No necesitan elevar la voz, justificar cada decisión ni demostrar superioridad. Su presencia es firme porque nace de la coherencia. Actúan con calma porque no están luchando contra el mundo, sino sosteniéndose a sí mismas. Uno de los primeros aspectos del control interno es la gestión de la atención. Donde pones tu atención, pones tu energía. Las mentes reactivas entregan su atención a cualquier estímulo externo. Noticias, provocaciones, opiniones ajenas o pensamientos repetitivos secuestran su enfoque. La mente estratégica aprende a elegir en qué pensar y en qué no. Controlar la atención no significa ignorar la realidad, sino filtrar lo que merece tu energía. No todo comentario requiere respuesta. No toda emoción requiere acción. No todo problema necesita ser resuelto de inmediato. Esta selección consciente protege la claridad mental. El control interno también implica dominio emocional. No para eliminar emociones, sino para no ser gobernado por ellas. El enojo, el miedo o la ansiedad pueden aparecer, pero no toman el timón. La persona entrenada observa la emoción, la comprende y decide desde un lugar más amplio.
Este dominio no surge de la fuerza de voluntad momentánea, sino de la práctica constante. Cada vez que eliges pausar en lugar de reaccionar, fortaleces el control interno. Cada vez que aceptas una emoción sin actuar impulsivamente, construyes estabilidad. Cada vez que eliges responder con claridad en lugar de con urgencia, refuerzas tu centro. El control externo suele generar conflicto. Intentar cambiar a otros, forzar resultados o manipular situaciones crea resistencia y desgaste. El control interno, en cambio, genera respeto. Las personas perciben cuando alguien actúa desde seguridad interna. No necesita imponerse porque no está compitiendo por validación. Existe una gran diferencia entre poder y control. El control externo busca dominar. El poder interno busca coherencia. El primero genera dependencia del entorno. El segundo genera independencia mental. La élite entiende que el poder más sólido es silencioso y nace de la autodisciplina. El autocontrol también se manifiesta en la forma de hablar. No decir todo lo que se piensa, no reaccionar con palabras hirientes, no explicarse de más. El silencio estratégico es una expresión de control interno. Saber cuándo hablar y cuándo callar demuestra claridad y dominio personal. Muchas personas temen desarrollar control interno porque lo confunden con rigidez o pérdida de espontaneidad. En realidad, ocurre lo contrario. Cuando no estás dominado por impulsos, puedes ser más auténtico. Tu espontaneidad deja de ser caótica y se vuelve consciente. El control interno también redefine la relación con el éxito y el fracaso. Cuando dependes del control externo, el éxito te eleva y el fracaso te destruye. Cuando tienes control interno, ambos se convierten en experiencias. Aprendes, ajustas y continúas sin perder estabilidad emocional. Este tipo de control crea una mente difícil de perturbar. No porque nada afecte, sino porque todo se procesa con mayor claridad. La crítica se analiza, no se absorbe. El error se corrige, no se dramatiza. El conflicto se gestiona, no se personaliza. Con el tiempo, el control interno se convierte en una identidad. Ya no necesitas recordarte constantemente que debes mantener la calma. La calma surge de forma natural porque has entrenado tu sistema interno para sostenerse. Esta es una de las marcas más claras de una mente dominante. Pensar como la élite implica dejar de luchar por controlar el mundo y comenzar a gobernarte a ti mismo. Implica aceptar que no todo depende de ti, pero que tu respuesta siempre sí. Esta comprensión libera una enorme cantidad de energía mental. Cuando el control interno está presente, la vida deja de sentirse como una amenaza constante. Te mueves con mayor seguridad, tomas decisiones con más precisión y enfrentas la incertidumbre con serenidad. No porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en tu capacidad de responder. Este es el verdadero poder. No imponer, no manipular, no reaccionar, sino permanecer firme, consciente y centrado, incluso cuando todo alrededor intenta desestabilizarte. Desde ese centro comienza la autoridad real, la claridad sostenida y el dominio mental que distingue a quienes no viven a merced del entorno, sino desde su propio eje interno. Capítulo 3. Pensamiento a largo plazo en un mundo impulsivo. Vivimos en una época donde la rapidez se ha convertido en norma. Las decisiones se toman en segundos, las opiniones se emiten sin reflexión y los resultados se esperan de inmediato. En este contexto, el pensamiento a largo plazo se ha vuelto una habilidad poco común, pero profundamente poderosa. Las mentes estratégicas no se distinguen por reaccionar rápido, sino por saber esperar, observar y construir con paciencia. Pensar a largo plazo significa ver más allá del impulso del momento. Significa comprender que cada decisión, por pequeña que parezca, tiene consecuencias que se acumulan con el tiempo. Mientras muchos actúan para aliviar una emoción inmediata, quienes piensan estratégicamente actúan considerando el impacto futuro de sus acciones. La impulsividad suele nacer del deseo de obtener alivio inmediato. Evitar una incomodidad, satisfacer una necesidad emocional o demostrar algo a los demás. Aunque estas reacciones pueden generar una sensación momentánea de control, suelen debilitar la posición personal a largo plazo. El pensamiento estratégico reconoce que no todo lo que se siente urgente es realmente importante.
Las personas con visión a largo plazo entienden que el tiempo es un aliado, no un enemigo. En lugar de apresurarse, utilizan el tiempo para observar patrones, aprender de experiencias y fortalecer decisiones. Saben que los resultados duraderos rara vez surgen de acciones impulsivas, sino de procesos sostenidos. Este tipo de pensamiento requiere tolerancia a la incomodidad. Muchas decisiones correctas no ofrecen gratificación inmediata. Requieren paciencia, disciplina y la capacidad de sostener una dirección incluso cuando los resultados aún no son visibles. En un mundo acostumbrado a recompensas rápidas, esta capacidad crea una ventaja significativa. Pensar a largo plazo también implica renunciar a ciertas satisfacciones momentáneas. No decir todo lo que se piensa, no reaccionar ante provocaciones, no tomar atajos que comprometan la integridad personal. Estas renuncias no son pérdidas, son inversiones. Cada una fortalece la coherencia interna y la reputación personal. La mente impulsiva vive atrapada en el ahora. Se enfoca en lo que duele, en lo que falta o en lo que molesta en el momento. La mente estratégica, en cambio, se pregunta qué efecto tendrá esta decisión dentro de 6 meses, 1 año o 5 años. Esta simple pregunta cambia por completo la calidad de las decisiones. El pensamiento a largo plazo también redefine la relación con los errores. En lugar de dramatizarlos, se los observa como parte del proceso. Un error no define el camino completo, es solo un punto de ajuste. Esta perspectiva reduce el miedo a equivocarse y permite aprender sin perder estabilidad emocional. Las personas que piensan estratégicamente no se dejan arrastrar por tendencias pasajeras. Analizan, comparan y deciden con criterio propio. No sienten la urgencia de seguir a la mayoría porque comprenden que la popularidad momentánea no garantiza valor duradero. Este enfoque mental también influye en la forma de comunicarse. No se habla para ganar una discusión inmediata, sino para construir respeto a largo plazo. No se actúa para impresionar, sino para sostener coherencia. La palabra se utiliza con cuidado porque cada expresión contribuye a una imagen que se construye con el tiempo. El pensamiento a largo plazo fortalece la autodisciplina. Cuando tienes una visión clara del futuro que deseas construir, resulta más fácil resistir impulsos que te alejan de ese objetivo. La disciplina deja de sentirse como sacrificio y se convierte en alineación. En el ámbito profesional, esta mentalidad permite construir trayectorias sólidas. En lugar de buscar reconocimiento inmediato, se desarrolla competencia real. En lugar de moverse por emociones momentáneas, se toman decisiones que fortalecen la posición a largo plazo. En las relaciones personales, pensar a largo plazo evita conflictos innecesarios. No todo desacuerdo requiere respuesta inmediata. A veces, el silencio y la paciencia preservan vínculos más que la confrontación impulsiva. Esta visión permite elegir cuándo hablar y cuándo esperar. Pensar a largo plazo también implica aceptar que no todo está bajo tu control. Existen variables externas, cambios inesperados y factores que no pueden preverse. La mente estratégica no lucha contra esta realidad. Se adapta, ajusta y continúa sin perder dirección. Este tipo de pensamiento genera calma. Cuando no estás obsesionado con resultados inmediatos, la ansiedad disminuye. Comprendes que el proceso tiene su propio ritmo y que apresurarlo suele generar errores costosos. Con el tiempo, esta mentalidad construye autoridad. Las personas confían en quienes actúan con coherencia, paciencia y visión. No porque prometan resultados rápidos, sino porque demuestran estabilidad. Pensar a largo plazo no significa volverse rígido ni inflexible. Significa tener un rumbo claro y la capacidad de ajustar el camino sin perder el norte. Es una combinación de firmeza y adaptabilidad. En un mundo impulsivo, la paciencia se convierte en poder. La claridad se convierte en ventaja. La coherencia se convierte en reputación. Quienes dominan el pensamiento a largo plazo no necesitan correr detrás de oportunidades, porque crean las condiciones para que éstas aparezcan. Este capítulo marca un punto clave en la reconfiguración mental. Pasar del impulso a la visión, de la urgencia a la estrategia, del ahora al futuro. Y cuando este cambio se integra,
Las decisiones dejan de ser reacciones emocionales y comienzan a convertirse en movimientos conscientes hacia una vida construida con intención y claridad. Capítulo 4. Claridad mental como ventaja competitiva. En un mundo saturado de información, la claridad mental se ha convertido en una de las ventajas más escasas y valiosas. La mayoría de las personas vive con la mente fragmentada, saltando de estímulo en estímulo, reaccionando a urgencias externas y acumulando ruido interno. En este estado, tomar decisiones acertadas se vuelve difícil. La élite mental entiende que la claridad no es un lujo, sino una herramienta estratégica. La claridad mental no significa tener todas las respuestas, sino saber que es esencial y que no lo es. Implica la capacidad de simplificar, de eliminar distracciones y de enfocar la atención en lo que realmente importa. Mientras otros se pierden en detalles irrelevantes, una mente clara ve la estructura general y actúa con precisión. La confusión mental suele nacer de la sobreexposición. Demasiada información, demasiadas opiniones, demasiadas comparaciones. Cada estímulo no filtrado consume energía cognitiva. Con el tiempo, esta saturación genera fatiga, indecisión y reacciones impulsivas. La claridad surge cuando aprendes a filtrar de forma consciente lo que permites entrar en tu mente. El primer paso hacia la claridad es reconocer el ruido. Pensamientos repetitivos, preocupaciones innecesarias, diálogos internos que no conducen a soluciones. Observar este ruido sin intentar eliminarlo de inmediato permite tomar distancia. La claridad no se impone, se despeja. La gestión de la atención es fundamental. Donde colocas tu atención, se organiza tu realidad interna. Las mentes dominantes no permiten que su atención sea secuestrada constantemente. Eligen cuándo informarse, cuándo reflexionar y cuándo desconectarse. Esta elección consciente protege la energía mental. La claridad también se construye a través del orden interno. Resolver asuntos pendientes, tomar decisiones postergadas y cerrar ciclos mentales libera espacio cognitivo. Cada tema inconcluso ocupa atención incluso cuando no eres consciente de ello. Cerrar esos ciclos devuelve ligereza mental. El silencio juega un papel clave. No solo el silencio externo, sino el silencio interno. Espacios sin estímulos permiten que la mente se reorganice. En esos momentos, aparecen conexiones, ideas y comprensiones que no surgen en medio del ruido constante. La claridad mental mejora la calidad de las decisiones. Cuando la mente está despejada, puedes evaluar opciones con mayor objetividad. Las emociones se reconocen, pero no dominan. Las consecuencias se consideran sin dramatismo. Esta forma de decidir reduce errores y fortalece la confianza personal. Las personas con claridad mental no reaccionan ante todo. Eligen con cuidado a qué responder. No confunden urgencia con importancia. Esta discriminación consciente evita el desgaste y mantiene el enfoque en objetivos relevantes. En contextos de presión, la claridad se vuelve aún más valiosa. Mientras otros se aceleran, una mente clara se ralentiza lo suficiente para ver con precisión. Esta calma estratégica permite actuar con ventaja cuando las condiciones son inciertas. La claridad mental también influye en la comunicación. Las ideas se expresan con sencillez. No hay exceso de palabras ni necesidad de impresionar. La claridad se percibe en la forma de hablar, de escuchar y de responder. Esta comunicación directa genera autoridad natural. La disciplina mental sostiene la claridad. Rutinas simples, espacios de reflexión y hábitos conscientes crean una estructura interna que protege el enfoque. No se trata de rigidez, sino de orden funcional. La claridad también requiere desapego emocional de ciertos pensamientos. No todo lo que aparece en la mente merece atención. Aprender a dejar pasar ideas sin seguirlas reduce la carga mental y fortalece el control interno. Las personas con claridad mental se conocen mejor. Reconocen sus límites, sus fortalezas y sus prioridades. Esta autoconciencia evita dispersión y facilita la toma de decisiones alineadas con valores personales. En un entorno competitivo, la claridad es una ventaja silenciosa. No se nota de inmediato, pero se refleja en la consistencia de los resultados. Mientras otros cambian de dirección constantemente, una mente clara mantiene rumbo.
La claridad mental también protege contra la manipulación. Cuando sabes lo que piensas y por qué lo piensas, es más difícil que opiniones externas te desvíen. La claridad crea independencia cognitiva. Este estado no se alcanza de una vez. Es el resultado de prácticas sostenidas. Filtrar información, ordenar prioridades, crear espacios de silencio y observar pensamientos. Cada una de estas acciones despeja un poco más el camino interno. Con el tiempo, la claridad se convierte en una forma de presencia. La mente deja de sentirse saturada y comienza a sentirse enfocada. Las decisiones se toman con menos esfuerzo. La acción se vuelve más precisa. Pensar con claridad no significa vivir sin dudas, sino saber avanzar a pesar de ellas. La claridad no elimina la complejidad de la vida, pero permite navegarla con mayor solvencia. En un mundo donde la mayoría vive mentalmente dispersa, la claridad se transforma en una ventaja competitiva real. No porque te haga superior, sino porque te permite actuar con coherencia, calma y visión. Y desde esa claridad, cada decisión se convierte en un movimiento consciente, no en una reacción dictada por el ruido externo. Capítulo 5. Silencio, observación y lectura del entorno. En una sociedad donde hablar rápido y opinar constantemente se ha convertido en norma, el silencio se percibe a menudo como debilidad o falta de seguridad. Sin embargo, las mentes más estratégicas entienden que el silencio no es ausencia, sino presencia consciente. Saber cuándo callar, cuándo observar y cuándo intervenir es una de las habilidades más poderosas y menos visibles. El silencio crea espacio. Mientras otros llenan cada momento con palabras, quien observa en silencio recopila información. Gestos, cambios de tono, dinámicas de poder, intenciones no expresadas. El entorno siempre está comunicando algo, pero solo quienes reducen el ruido interno pueden percibirlo con claridad. Observar no es vigilar ni desconfiar. Es estar presente con atención plena. Implica mirar sin prejuicios, escuchar sin anticipar respuestas y permitir que la situación se muestre tal como es. Esta observación consciente revela patrones que pasan desapercibidos para quienes están atrapados en la necesidad de hablar o demostrar algo. La lectura del entorno comienza con la lectura interna. Cuando tu mente está agitada, proyecta interpretaciones sobre lo que ocurre. Cuando estás centrado, puedes distinguir entre hechos y suposiciones. Esta claridad interna permite una observación más precisa del exterior. El silencio también desactiva impulsos innecesarios. Muchas palabras nacen del deseo de validación, del miedo al juicio o de la necesidad de controlar la percepción ajena. Al permanecer en silencio, esos impulsos pierden fuerza y surge una comunicación más intencional. Las personas que dominan el silencio estratégico no lo usan para imponer tensión, sino para crear equilibrio. No hablan por hablar. Cuando intervienen, sus palabras tienen peso porque no están diluidas en exceso. Esta economía verbal genera respeto y atención. Observar el entorno implica comprender jerarquías invisibles, estados emocionales colectivos y cambios sutiles en la energía de un espacio. Quien lidera realmente, quien influye, quien se adapta, quien resiste. Estas dinámicas rara vez se expresan con palabras claras, pero se manifiestan en actitudes y comportamientos. La lectura del entorno también permite anticipar conflictos o oportunidades. Un cambio en el tono de una conversación, una reacción corporal o un silencio prolongado pueden indicar tensiones latentes. Percibir estas señales a tiempo permite actuar con ventaja o retirarse con inteligencia. En contextos sociales, el silencio puede ser una herramienta de conexión. Escuchar sin interrumpir, permitir pausas y mostrar atención sincera genera confianza. Las personas suelen revelarse más cuando sienten que no están siendo juzgadas ni apresuradas. En entornos profesionales, la observación consciente ofrece una ventaja estratégica. Comprender dinámicas internas, expectativas no dichas y motivaciones reales permite tomar decisiones más acertadas. No todo se comunica en reuniones formales. Mucho se expresa en gestos, silencios y actitudes. El silencio también protege la energía mental. No involucrarte en conversaciones innecesarias, conflictos triviales o discusiones improductivas conserva enfoque.
Esta selección consciente de interacciones mantiene la claridad y evita el desgaste emocional. Es importante distinguir el silencio consciente del silencio por miedo. El primero nace de la elección. El segundo, de la inhibición. El silencio estratégico no evita la expresión, la reserva para el momento adecuado. Cuando es necesario hablar, se hace con claridad y firmeza. La observación prolongada desarrolla intuición. No una intuición mística, sino una comprensión basada en patrones repetidos. Con el tiempo, la mente aprende a reconocer señales tempranas y a anticipar movimientos. Esta intuición es el resultado de atención sostenida. Leer el entorno no significa manipular. Significa comprender. La diferencia es fundamental. La comprensión permite actuar con respeto y eficacia. La manipulación busca control externo y suele generar resistencia. El silencio también ofrece poder en situaciones de tensión. No responder inmediatamente a una provocación puede desactivar el conflicto. La pausa obliga al otro a revelarse, mientras tú mantienes estabilidad. Esta posición fortalece tu presencia. La mayoría subestima el valor de no decir nada. Pero en muchos casos, el silencio comunica más que cualquier argumento. Comunica seguridad, control y claridad. Con el tiempo, quienes practican el silencio consciente desarrollan una presencia sólida. No necesitan destacar constantemente porque su atención está bien dirigida. Las personas perciben esa estabilidad y responden con mayor respeto. La lectura del entorno se vuelve natural cuando el silencio interno se fortalece. Ya no necesitas analizar cada detalle. Simplemente percibes. Esta percepción guía tus decisiones de forma más precisa. En un mundo saturado de ruido, quien domina el silencio posee una ventaja silenciosa. Puede ver cuando otros no ven. Puede esperar cuando otros se precipitan. Puede actuar cuando el momento es correcto. Este capítulo marca un punto clave en el desarrollo de una mente estratégica. Aprender a callar no para esconderte, sino para comprender. Aprender a observar no para juzgar, sino para actuar con claridad. Y desde esa comprensión profunda del entorno, moverte con una precisión que no depende de la fuerza, sino de la conciencia. Capítulo 6. Autodisciplina como estructura de poder. La autodisciplina suele confundirse con rigidez, sacrificio constante o vida sin disfrute. Sin embargo, las mentes estratégicas entienden que la autodisciplina no es una limitación, sino una estructura que sostiene la libertad. Es el marco invisible que permite actuar con coherencia, claridad y constancia, incluso cuando la motivación desaparece. Sin autodisciplina, la vida queda a merced del estado de ánimo. Un día se avanza, otro se abandona. Un día hay enfoque, otro dispersión. Esta inestabilidad debilita cualquier intento de crecimiento. La autodisciplina crea continuidad. Permite avanzar incluso cuando no hay ganas, incluso cuando el entorno no acompaña. El poder real no surge de hacer cosas extraordinarias de forma ocasional, sino de hacer lo esencial de forma consistente. Las personas con autodisciplina no dependen del impulso del momento. Han construido hábitos que sostienen su energía mental, emocional y física. Estos hábitos actúan como una base firme sobre la cual se apoya el pensamiento estratégico. La autodisciplina comienza con decisiones pequeñas. Levantarte cuando dijiste que lo harías, cumplir compromisos contigo mismo, terminar lo que empiezas. Estas acciones parecen simples, pero construyen una identidad interna de confiabilidad. Cuando confías en ti, la mente se vuelve más estable. Existe una relación directa entre autodisciplina y claridad mental. Cuando sabes que actuarás según lo planeado, reduces el ruido interno. No necesitas negociar constantemente contigo mismo. Esta reducción de fricción libera energía mental para pensar, crear y decidir con mayor precisión. La autodisciplina no busca eliminar el placer, sino evitar que el placer gobierne las decisiones. El placer inmediato suele ofrecer satisfacción rápida a cambio de consecuencias futuras. La autodisciplina enseña a elegir beneficios duraderos sobre gratificaciones momentáneas. Esta elección fortalece el poder personal. Las mentes dominantes comprenden que no todo lo importante es urgente y no todo lo urgente es importante.
La autodisciplina permite priorizar lo esencial aunque no genere resultados inmediatos. Esta capacidad es rara y por eso valiosa. La estructura que ofrece la autodisciplina también protege contra el desgaste emocional. Rutinas simples, horarios definidos y hábitos claros reducen la carga de decisiones. Menos decisiones innecesarias significan más energía disponible para lo que realmente importa. La autodisciplina no es castigo, es dirección. No se trata de exigirte hasta el agotamiento, sino de establecer límites claros. Saber cuándo detenerte, cuándo continuar y cuándo descansar también forma parte de la disciplina consciente. El respeto personal nace del cumplimiento interno. Cada vez que incumples lo que prometes, incluso si nadie más lo sabe, se debilita la confianza interna. Cada vez que cumples, esa confianza se fortalece. La autodisciplina construye autoridad interna antes que reconocimiento externo. En contextos de poder y liderazgo, la autodisciplina es evidente. Se manifiesta en la puntualidad, en la preparación, en la coherencia entre palabras y acciones. Las personas confían en quienes se gobiernan a sí mismos. La autodisciplina también protege de la impulsividad emocional. Cuando surge una emoción intensa, la disciplina permite no actuar de inmediato. No porque reprimas, sino porque eliges responder desde la claridad. Esta capacidad de contención es una forma de poder silencioso. La motivación es inestable. Aparece y desaparece. La autodisciplina permanece. Las personas que dependen solo de la motivación viven ciclos de entusiasmo y abandono. Las personas disciplinadas avanzan incluso cuando el entusiasmo se ha ido. Construir autodisciplina requiere paciencia. No se desarrolla de un día para otro. Se forma a través de repetición consciente. Pequeños compromisos cumplidos de forma constante generan una transformación profunda. La autodisciplina también implica renuncia selectiva. Decir no a distracciones, a hábitos que debilitan, a relaciones que drenan energía. Cada renuncia consciente refuerza el enfoque y la claridad. La estructura que ofrece la autodisciplina permite flexibilidad real. Cuando tienes una base firme, puedes adaptarte sin perder estabilidad. Sin estructura, cualquier cambio desorganiza. Con disciplina, el cambio se gestiona con control. La autodisciplina no necesita ser visible. No busca reconocimiento. Su impacto se refleja en los resultados acumulados. Quien es disciplinado no necesita explicar su camino, lo demuestra con consistencia. Con el tiempo, la autodisciplina deja de sentirse como esfuerzo. Se integra a la identidad. Actúas de cierta manera no porque te obligues, sino porque es coherente con quien eres. Este tipo de disciplina crea una mente difícil de desestabilizar. No porque sea inflexible, sino porque está bien organizada. La organización interna es una forma avanzada de poder. La autodisciplina es la estructura sobre la cual se construyen todas las demás habilidades mentales. Sin ella, la claridad se dispersa, la visión se diluye y el control interno se debilita. Pensar como la élite implica aceptar esta verdad sencilla pero exigente. La libertad no surge de hacer lo que quieres cuando quieres, sino de poder hacer lo que decidiste hacer, incluso cuando no quieres. Y esa capacidad, silenciosa y firme, es una de las expresiones más puras de poder personal. Capítulo 7. Independencia mental y pensamiento propio. La independencia mental es una de las formas más raras y valiosas de poder. En un mundo donde las opiniones se repiten, las ideas se imitan y la validación externa dirige decisiones, pensar por cuenta propia se ha convertido en un acto de fortaleza. Las mentes estratégicas no se definen por oponerse a todo, sino por no aceptar nada sin reflexión. La mayoría de las personas cree que piensa de manera independiente, pero en realidad adopta creencias, opiniones y juicios que provienen del entorno. Familia, cultura, medios, redes sociales y grupos de pertenencia moldean la forma de interpretar la realidad. La independencia mental comienza cuando te preguntas de dónde vienen tus ideas y por qué crees lo que crees. Pensar por cuenta propia no significa rechazar toda influencia externa. Significa evaluar la información antes de integrarla. Las mentes dominantes escuchan, leen y observan, pero no se dejan arrastrar. Analizan, comparan y deciden con criterio propio.
Esta capacidad reduce la manipulación y fortalece la claridad. La presión social es una de las mayores amenazas a la independencia mental. El deseo de pertenecer, de ser aceptado o de evitar el rechazo puede llevar a adoptar opiniones que no reflejan convicciones reales. Muchas personas prefieren estar de acuerdo antes que estar en paz consigo mismas. La mente independiente elige coherencia interna sobre aprobación externa. La independencia mental también requiere tolerancia a la incomodidad. Pensar diferente implica, en ocasiones, quedarse solo. Implica no seguir la corriente, no reaccionar como se espera y no justificar constantemente las propias decisiones. Esta incomodidad es el precio de la autonomía mental. El pensamiento propio se construye a través del cuestionamiento consciente. No todo debe ser desafiado, pero todo puede ser examinado. Preguntas simples como ¿esto es realmente cierto o esto me sirve? Fortalecen el criterio personal. El cuestionamiento no destruye ideas sólidas, las refina. La independencia mental protege contra la reactividad emocional colectiva. Las masas reaccionan desde el miedo, la euforia o la indignación. La mente independiente observa antes de sumarse. Esta distancia permite ver con mayor objetividad y tomar decisiones menos impulsivas. El desarrollo de criterio propio también implica reconocer los propios sesgos. Todos interpretamos la realidad desde experiencias y emociones personales. La independencia mental no niega estos filtros, los reconoce. Esta autoconciencia reduce la rigidez y amplía la comprensión. Las personas con pensamiento propio no necesitan imponer sus ideas. No buscan convencer a todos. Se sienten cómodas sosteniendo su perspectiva sin conflicto. Esta seguridad silenciosa suele generar más respeto que la confrontación constante. La independencia mental también se refleja en la toma de decisiones. No se actúa solo por tendencia, moda o presión del momento. Se consideran consecuencias, valores y objetivos a largo plazo. Esta coherencia construye una identidad sólida. Pensar por cuenta propia requiere tiempo y silencio. El ruido constante dificulta la reflexión profunda. Crear espacios para pensar, escribir o simplemente observar fortalece la claridad interna. Sin estos espacios, la mente se vuelve reactiva. La independencia mental no es aislamiento. Es interacción consciente. Puedes escuchar a muchos sin perderte en ninguno. Puedes cambiar de opinión sin sentirte débil. La flexibilidad es parte de la fortaleza mental. Este tipo de pensamiento también protege la integridad personal. Cuando sabes por qué haces lo que haces, es más difícil que te desvíen. La duda externa pierde poder cuando la convicción interna es clara. En entornos de liderazgo, la independencia mental es esencial. Las decisiones importantes no pueden depender del aplauso inmediato. Requieren visión, criterio y responsabilidad. Las personas confían en quienes piensan con claridad incluso bajo presión. La independencia mental no elimina el error. Nadie acierta siempre, pero permite aprender sin perder identidad. El error se convierte en información, no en amenaza. Con el tiempo, pensar por cuenta propia se convierte en una forma de libertad. Dejas de reaccionar a expectativas ajenas y comienzas a actuar desde convicciones profundas. Esta libertad no es ruidosa, es estable. La mente independiente no busca destacarse. Busca coherencia. No busca tener razón siempre, busca comprender mejor. Esta actitud abre posibilidades y reduce conflictos internos. Pensar como la élite implica asumir la responsabilidad de tus pensamientos. No delegarlos al grupo, al sistema o a la emoción colectiva. Esta responsabilidad es exigente, pero también liberadora. Cuando desarrollas independencia mental, tu presencia cambia. Tus palabras se vuelven más medidas. Tus decisiones más firmes. Tu camino más claro. No porque controles el mundo, sino porque ya no permites que el mundo piense por ti. Este capítulo representa uno de los pilares del poder silencioso. La capacidad de mantener tu propio criterio en medio del ruido. De sostener tu visión cuando otros dudan. De caminar con claridad sin necesidad de aprobación. Y desde esa independencia, el pensamiento deja de ser un reflejo condicionado y se convierte en una herramienta consciente. Una herramienta que te permite vivir con dirección,
coherencia y una libertad mental que pocos se atreven a desarrollar. Capítulo 8. Vivir desde el centro, no desde la reacción. Llegar a este punto no significa haber alcanzado una meta definitiva, sino haber desarrollado una forma distinta de estar en el mundo. Vivir desde el centro es una manera de pensar, decidir y actuar que nace de la claridad interna. No depende de circunstancias favorables ni de aprobación externa. Es una posición mental y emocional desde la cual eliges cómo moverte, incluso cuando el entorno es incierto. La mayoría de las personas vive reaccionando. Reacciona a palabras, a miradas, a cambios inesperados, a emociones intensas. En ese estado, la vida se siente como una sucesión de estímulos que exigen respuestas inmediatas. Vivir desde el centro implica algo radicalmente distinto. Implica crear un eje interno estable que no se quiebra con cada movimiento externo. Ese centro no es frialdad ni distancia emocional. Es presencia consciente. Es la capacidad de sentir sin perderte, de pensar sin sobreanalizar y de actuar sin impulsividad. Cuando vives desde el centro, las emociones aparecen, pero no gobiernan. Los pensamientos surgen, pero no dominan. Las situaciones cambian, pero tú mantienes dirección. A lo largo de este recorrido has aprendido a diferenciar reacción de elección, impulso de estrategia, ruido de claridad. Has comprendido que el poder real no consiste en controlar a otros ni en imponerte al entorno, sino en sostenerte internamente con coherencia. Este es el punto donde todo se integra. Vivir desde el centro transforma la relación con el conflicto. Ya no lo ves como una amenaza constante que debes ganar o evitar, sino como una información que puedes gestionar. No todo conflicto merece respuesta. No toda provocación requiere defensa. Elegir cuándo involucrarte es una forma elevada de inteligencia. También cambia la relación con el tiempo. La urgencia pierde fuerza. No necesitas responder de inmediato para sentirte válido. Puedes esperar, observar y decidir con calma. Esta paciencia estratégica no es pasividad, es dominio del ritmo interno. Cuando vives desde el centro, la opinión ajena pierde peso. No porque te vuelvas indiferente, sino porque tu criterio está claro. Escucha sin absorber, considera sin ceder tu eje. Esta estabilidad genera una seguridad silenciosa que no necesita ser demostrada. La toma de decisiones se vuelve más simple. No porque la vida sea menos compleja, sino porque tus valores y prioridades están ordenados. Sabes qué aceptar y qué rechazar. Sabes cuándo avanzar y cuándo retirarte. Esta claridad reduce el desgaste mental y emocional. Vivir desde el centro también implica responsabilidad. Responsabilidad de observarte, de corregirte cuando te desvías y de volver al eje cuando reaccionas. No se trata de no fallar, sino de no quedarte atrapado en el fallo. La vuelta al centro es parte del proceso. Esta forma de vivir crea coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Lo que piensas no contradice lo que haces. Lo que sientes no sabotea lo que decides. Esa coherencia es percibida por los demás como autoridad natural. No impuesta, sino reconocida. Con el tiempo, esta posición interna se vuelve tu hogar. No importa dónde estés ni con quién. Hay un lugar dentro de ti al que puedes volver. Desde ahí, la vida se enfrenta con mayor serenidad. Vivir desde el centro no elimina el desafío, pero elimina el caos interno. No elimina la presión, pero reduce la confusión. No elimina el error, pero fortalece el aprendizaje. Esta es la diferencia entre sobrevivir emocionalmente y vivir con dominio consciente. Pensar como la élite no es acumular conocimiento ni adoptar una actitud superior. Es desarrollar una mente clara, disciplinada e independiente que no se deja arrastrar por el ruido del momento. Es moverte por la vida con intención, no por inercia. Este cierre no es un final, es una integración. Todo lo aprendido converge en una capacidad esencial, la de elegir quién eres en cada situación. No desde el miedo, no desde el impulso, sino desde la conciencia. Cuando vives desde el centro, la reacción deja de ser automática y la acción se vuelve deliberada. La mente se aquieta, la visión se amplía y el movimiento se vuelve preciso. No porque controles el mundo, sino porque te has convertido en alguien difícil de desestabilizar.
Ese es el poder más profundo, silencioso, estable y duradero. El poder de no vivir a merced de las circunstancias, sino desde un eje interno firme. Desde ahí, cada decisión se convierte en una extensión de tu claridad. Y cuando la claridad guía tus pasos, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a vivirse como un camino consciente. Un camino donde el control no se impone, se encarna. Donde la calma no se busca, se sostiene. Y donde el pensamiento deja de ser reacción para convertirse en dirección.